Hola, aquí Danny Phantom trayendo un nuevo episodio sin más, disfruten. Chapter 19. Spider-Man talks too much, vale. Spider-2 no. Poco después, la reunión terminó. Los tres salieron de la oficina de la señora Snow. Gwen miró a Hawk. ¿Quieres que te lleve a la división bioeléctrica? No es necesario. Lo encontraré yo mismo. Dicho esto, Hawk se echó la mochila al hombro y se marchó a grandes zancadas. No tenía mucho tiempo. Las clases estaban a punto de reanudarse y aún quería ducharse en el gimnasio. Peter los siguió, con la mirada fija en la espalda de Hawk. Demasiado fija. Gwen, observándolo, gritó bruscamente. Peter. Ah. Parpadeó, desorientado, antes de volver a centrarse en su rostro. Gwen. Ella sonrió levemente. Nada. Por cierto, ¿vas al baile este año? Peter se frotó la nuca. Lo siento, probablemente no. Aunque evitaba los bailes porque no tenía dinero ni cita, aunque con su apariencia, su físico y su fuerza silenciosa, fácilmente podría haber encontrado a alguien si hubiera querido. El problema de Peter era más simple. Solo tenía ojos para Mary Jane. Uno y todos lo sabían. Ninguna chica quería ser su doble. ¿Y MJ? Ya había firmado con su pareja, Harry Osborn. Típico de su gusto. Así que la ausencia de Peter del baile no fue sorprendente. Gwen, sabiéndolo, solo asintió antes de irse. Aún así, echó una última mirada atrás. Peter seguía allí, mirando hacia donde se había ido Hawk. Unos días después, llegaron las vacaciones de verano. La escuela se llenó de vítores. Los estudiantes se marcharon en parejas y grupos, entusiasmados por las vacaciones. Hawái, Eslovaquia, cualquier lugar menos allí. Pronto, la preparatoria Midtown quedó casi vacía, en silencio. Excepto el ritmo constante de los puños en el viejo gimnasio. 10 minutos después, los golpes cesaron. Hawk se puso de pie, respirando con normalidad, mientras se quitaba las vendas. Era solo un hábito. Ahora podía destrozar acero con las manos desnudas, pero tras 1000 días de entrenamiento, los rituales le habían quedado grabados. Hizo una pausa. Sus cejas se fruncieron. Una voz vino desde atrás. Dicen que este gimnasio se convertirá en una piscina el próximo semestre. Pedro. Hawk se giró y vio al chico con la cara de Tobey Maguire. No es lo que dicen. Es verdad. Peter sonrió levemente. No dijo nada. Y esa fue otra razón por la que a Hawk le gustó tanto el primer Spider. A diferencia del algo hablador Amazing Spider-Man, o del hiperhablador Spider-Man del Q, este era tranquilo. Reservado. Como el propio Hawk. Aún así, Hawk preguntó. ¿No viniste aquí solo para decirme eso, verdad? Peter negó con la cabeza. No. ¿Entonces qué? Oh, vaciló y las palabras murieron en sus labios. Hawk sonrió, se colgó la mochila y se dirigió a la puerta. Feliz verano, Peter. Zas. El sonido lo hizo girar y sacudió el puño en un gesto reflejo. El sentido arácnido de Peter se despertó. Lo esquivó. Estallido. Un banco cercano se partió en dos bajo el puñetazo de Hawk. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. Hawk despegó con calma la telaraña pegajosa de su mochila. Era muy resistente. Tuvo que sacudirla con fuerza para quitársela. Peter lo miró y comprendió. Hawk, ¿tú también? No lo soy, lo interrumpió Hawk con frialdad. Su fuerza no era un don. Eran sus 1000 días de puños, su voluntad inquebrantable. El engaño. Quizás influyó. Pero él creía, con o sin engaño, que habría despertado el microcosmos de todos modos. Uno le dirigió una mirada a Peter. Con sentido arácnido o no, Peter lo entendió al instante. Hawk sonrió levemente. Disfruta el verano. Nos vemos el próximo semestre. Sí. Nos vemos el próximo semestre. Peter se tragó sus palabras y asintió en voz baja. Hawk se dio la vuelta y salió. Solo para encontrar a Gwen parada justo afuera. Parpadeó sorprendido. Gwen. Ella simplemente me devolvió la mirada en silencio. Chapter 20. The past is the past, no is now. Hawk se congeló cuando vio a Gwen. Su silencio decía más que las palabras. Falso, murmuró Gwen finalmente, con voz seca. Tu actuación es demasiado falsa. Lo siento, dijo Hawk encogiéndose de hombros. No soy actor profesional. Lo cierto era que él sabía que ella estaba afuera desde hacía mucho tiempo. Su microcosmos despertado agudizó tanto sus sentidos que podía oír caer una hoja detrás del gimnasio si quería. Gwen pensó que sus pasos habían pasado desapercibidos. No fue así. Y Peter, con su sentido arácnido, también lo había notado, aunque aún inestable por su reciente mutación.
La mirada de Aug lo había advertido, y Peter lo captó. Ambos optaron por el silencio. Es por eso que a Aug le gustaba más este Spider. Introvertido, taciturno, no un parlanchín como el niño del MQ. Un momento después, Peter salió del gimnasio. Puso cara de sorpresa. Gwen, ¿sigues aquí? Gwen se echó a reír. Peter, actúas peor que Aug. Peter se puso rígido, se rascó la cabeza torpemente y se apresuró a marcharse, despidiéndose rápidamente de Aug. Aug se giró para irse también, pero Gwen le bloqueó el paso. Estás actuando extraño, Aug. ¿Eh? ¿Cuándo te familiarizaste tanto con Peter? Nunca antes habías hablado con él. Era cierto. Aug siempre era distante. Incluso cuando sus compañeros le preguntaban cosas, respondía concisamente, evitaba las conversaciones y seguía solo. Las chicas ya habían intentado invitarlo a bailar, solo para describirlo después como un iceberg de 10.000 años. Gwen también lo había sentido. Su sutil resistencia, como si cada palabra intercambiada fuera indeseada. Pero ahora, esa resistencia había desaparecido. Aug respondió con calma. No somos cercanos. Solo quería agradecerme por la vez que Flash lo acorraló en el baño. Yo estaba allí por casualidad. Gwen volvió a guardar silencio. Luego lo miró a los ojos y sonrió levemente. Si no quieres hablar, no tienes por qué hacerlo. No hay necesidad de mentir. Aug lo pensó y asintió. Está bien. No quiero hablar. Lo descubriré yo misma, dijo Gwen. Adelante, respondió Aug, pero añadió. Pero no te metas demasiado. He oído que cuando una mujer siente curiosidad por un hombre, ese es el principio de su enamoramiento. Eso hizo que Gwen soltara un bufido. No te hagas ilusiones. Nunca me enamoraría de alguien que apenas puede admitir que somos amigos. Recordó aquel día, llevándolo a casa, lo incómodo que se había puesto cuando ella le dijo que eran amigos. Incluso entonces, su resistencia ya había empezado a flaquear. Aug simplemente se encogió de hombros y se dirigió a las escaleras. Nos vemos, Gwen. Descubriré tu secreto. Le gritó. Buena suerte, dijo Aug sin mirar atrás, saludando perezosamente. No le importaron mucho sus palabras. Aquello sobre la curiosidad que lleva al amor, lo había dicho sin darle importancia. Pero mientras el autobús escolar lo llevaba de regreso a su nuevo apartamento, se dio cuenta de algo más. Antes de despertar su microcosmos, el amor había sido un lujo que jamás pudo permitirse. Alquiler, comida, préstamos universitarios, la vida ya era bastante agobiante. Ahora, la fuerza era riqueza. La fuerza era poder. Y el poder trajo todo lo demás. Entonces tal vez ahora tenía derecho a pensar en el amor. El recuerdo de los ojos de Gwen apareció en su mente y de repente su pecho se apretó. Maldita sea, siseó Aug, negando con la cabeza. No. Ese era el tipo de delirio que Peter tenía con Mary Jane. Él no era Pedro. Enfocar. Mañana empezaba en Oscorp. Si el laboratorio de Connors realmente tenía el gamma nien que necesitaba, entonces el camino para forjar su armadura finalmente estaría abierto. Y después de eso, Wakanda. Si entregaron el vibranio voluntariamente, bien. Si no, bueno. Aug no era muy hablador. Pero puños. Eso lo entendió. Chapter 21. Oscorp Tower. A la mañana siguiente, Aug se levantó temprano. Tras vestirse con pulcritud y colgarse al hombro su bolso de una sola asa, salió con el documento que le había dado la señora Snow y se dirigió al metro. Originalmente, había planeado tomar el autobús. Todos sabían que el metro de Nueva York era cuestionable. Pero desde su nuevo apartamento no había autobús directo a la Torre Oscorp, y tomar el autobús significaba 3 transbordos. Al final, el metro era más rápido y más barato si no te molestabas en pagar. Desafortunadamente, en el momento en que entró, se arrepintió. El olor. Demasiados olores. Agrio, grasiento, sudoroso, empalagoso. Tan abrumador que al instante selló su sentido del olfato con su microcosmos. Y los pasajeros, un hippie aullando con una guitarra como si estuviera destinado al estrellato, una mujer enorme con una pitón dorada alrededor del cuello como si fuera una joya, quién sabe cómo lo metió a escondidas. Pero lo peor eran los carteristas. Un chico encapuchado identificó a Aug de inmediato. Un novato del metro. Presa fácil. Se acercó, fingiendo ajustarse los auriculares, y bajó la mano con un cuchillo oculto para abrir la bolsa de Aug. En ese momento, Aug se tambaleó hacia atrás como si hubiera perdido el equilibrio y se estrelló contra él. El cuchillo giró en la mano del niño y le atravesó la muñeca. ¡Ah! Gritó, agarrándose la herida que manaba.
La sangre salpicó el suelo. Los demás pasajeros se giraron un instante y luego apartaron la mirada con la misma rapidez. No hubo pánico. Nadie ayudó. En la siguiente parada, todos salieron en silencio. Auk se unió a ellos sin mirar atrás ni una sola vez. Sintió la mirada ardiente del chico en la espalda al bajar del tren, y sus labios se curvaron levemente. Ya había sido misericordioso. En un callejón sin cámaras, al ladrón no le quedarían ni cenizas. 2 era pobre, con la bolsa llena de trastos usados que valían menos de $50, y aún así alguien había intentado robarle. ¿Acaso no quedaba ley en esta ciudad? Al salir de la estación, todavía furioso, Auk se quedó paralizado. Gwen. Allí estaba ella, de pie al pie de la torre Oscorp, observando a la multitud. Al verlo, se le iluminó el rostro y le hizo señas para que se acercara. ¿Ella me está esperando? Auk cruzó la calle, zigzagueando entre los coches. Habían pasado 2 semanas desde la batalla de Nueva York. Manhattan ya estaba completamente limpia, reconstruida con el poder del dinero. Incluso la torre Oscorp, perforada por el fuego Chitauri, relucía impecable como si nada hubiera pasado. Auk apartó la vista del rascacielos y miró a Gwen. ¿Me estabas esperando? Por supuesto, dijo Gwen con una sonrisa. Hoy llevaba su larga melena rubia recogida en una coleta alta y una bata blanca sobre los hombros. Si no te hubiera esperado aquí, ¿cómo iba a descubrir tu secreto? Auk rió entre dientes. No tengo secretos. Sí, lo harás, dijo con firmeza. Y yo los encontraré. Entonces su sonrisa se suavizó. En fin, no bromeo. La señora Snow me llamó esta mañana. Recordó que aún no tienes teléfono y se dio cuenta de que tampoco tendrías una tarjeta de acceso de Oscorp. Me pidió que te llevara. Si no, ni siquiera podrías pasar por la puerta principal. Ella inclinó la cabeza. Recuérdame, ¿a quién necesitabas ver? Max Dillon, respondió Auk. El futuro Electro, aunque ahora mismo solo un pequeño ingeniero sin rostro. Gwen asintió. Bien. Ven, te llevaré a ingeniería bioeléctrica. Auk no se negó. Ella abrió la marcha, pasando por el control de seguridad. Tras unas palabras con el guardia, el torniquete se abrió. Auk la siguió al interior. Pronto, los pasos practicados de Gwen los llevaron al primer piso del Departamento de Ingeniería Bioeléctrica de Oscorp. Chapter 22. A botón line meant to be broken Halcón, revisa los datos. 108. Halcón, me dirijo al laboratorio de SL. Reúne los papeles que están en mi escritorio. Ningún problema. Vaya de espino, este era el 20º día de Auk trabajando en su trabajo de verano en Oscorp Industries. Y en todo ese tiempo, no había salido ni una sola vez del Departamento de Ingeniería Bioeléctrica. Olvídense de colarse en el laboratorio del Dr. Connors. Ni siquiera había salido de la planta. Desde el momento de entrada hasta el de salida, el proceso era interminable. Procesar datos, procesar papeles, presentar informes. Aún así, no tenía prisa. Las cosas buenas llegaban con el tiempo, y mientras tanto, el sueldo no era ninguna broma. $800 a la semana. Una cafetería con 3 buffets diarios. Quizás haya considerado la idea de robar un banco el mes pasado, pero en realidad, mientras pudiera ganar dinero limpio, prefería no cruzar esa línea. Una línea que sabía que un día tendría que romperse. Porque los transmigrantes no eran precisamente conocidos por su moral estable. Solían ver a las personas como PNJ, a recorrer este mundo con una fría indiferencia. Auk no era la excepción. A veces, al observar a los demás, se sentía como el único hombre sobrio en una mesa de borrachos. 11 sin embargo, le habían enseñado a creer. No es necesario ser un buen hombre, pero tampoco un mal hombre. Uno por eso, incluso con su microcosmos despertado, vivió modestamente. Otro transmigrador se habría declarado rey Dios al segundo día. Pero Auk, quizás simplemente era amable. Incluso si supiera que la bondad no podía durar para siempre. El escritorio quedó ordenado en minutos, los papeles perfectamente archivados. Entonces sonó el teléfono. Yo lo conseguiré, dijo Auk, adelantándose a los demás. Departamento de Ingeniería Bioeléctrica. ¿Halcón? Dijo una voz familiar. Él arqueó una ceja. Gwen. No se habían visto desde que ella lo trajo aquí en su primer día. Desde entonces, había estado enterrada en el laboratorio de Connors. Soy yo, confirmó Gwen. Nuestro laboratorio acaba de sufrir otra subida de tensión. El Dr. Connors quiere que envíen a alguien de inmediato. Entiendo. Auk transmitió la solicitud. El supervisor calvo y cansado del mundo suspiró.
Todos los laboratorios reportan voltaje inestable otra vez. Deben ser las resistencias. Las reemplazamos ayer, da igual. Oye, tú, lleva a Auk y cambia una nueva para el equipo de Connors. El tú en cuestión resultó ser Max Dillon. Un hombre tranquilo, de piel oscura y sonrisa amable y torpe. Honesto hasta la médula, trabajando arduamente mientras sus contribuciones pasaban desapercibidas. Si existiera el premio al caballo de batalla olvidado, lo ganaría sin dudarlo. Aug lo había observado durante 20 días y lo había visto con claridad. Dillon no era de los que se andaban con rodeos. Era demasiado simple. Demasiado serio. Y por eso, ni siquiera su jefe podía recordar su nombre. Vamos, dijo el supervisor. Max fue al almacén a buscar piezas, mientras Aug esperaba en la puerta. Cuando Max regresó, Aug le hizo un gesto con la cabeza. Señor Dillon. Max se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, temblando levemente. ¿Tú, sabes mi nombre? Por supuesto, señor Dillon, dijo Aug con una sonrisa. Los ojos del hombre brillaban, como si nadie hubiera pronunciado su nombre en años. Aug no tenía intención de acercarse demasiado al futuro Electro. Pero ¿por qué no ganarse un poco de buena voluntad? Ser amable con los demás era, al final, ser amable con uno mismo. Vamos, continuó Aug, el laboratorio de Connors está esperando. Max asintió rápidamente. Bien, vámonos. Por fin. Aug lo siguió al ascensor, observando cómo la pantalla se elevaba. Llevaba 20 días soñando con esto. Y ahora, sin forzarlo, se le había presentado la oportunidad. La paciencia valió la pena. Se lo recordó, recitándolo en silencio como una lección. El ascensor sonó. Halcón. Gwen esperaba afuera. Su rostro se iluminó al verlo. Por fin. Connors ya está perdiendo los estribos. Antes de que Aug pudiera responder, ella lo agarró de la manga y lo jaló hacia el laboratorio. Parpadeó sorprendido y luego levantó la mirada hacia la puerta que estaba frente a él. Su corazón se conmovió. Por fin. Chapter 23. De Loma White Gamareon. El laboratorio de regeneración del Dr. Connors estaba situado en lo alto del 21º piso de la Torre Oscorp. Los instrumentos cubrían el espacio de pared a pared, muchos de ellos brillando con el inconfundible brillo de una tecnología que vale millones. Pero los ojos de Aug no estaban puestos en las máquinas. Estaban fijados a un recinto de cristal. Al otro lado, dentro de una caja de contención transparente, yacía una piedra dentada. Él no sabía lo que era. Pero el instinto le decía, esto era todo. Precisamente lo que había estado buscando. ¿Qué es eso? Preguntó Aug, señalando el cristal con la cabeza. ¿HM? ¿Eso? Gwen siguió su mirada y sonrió levemente. Radiación gamma. ¿Qué? Frunció el ceño. Puede que no sea el mejor de la clase en física, pero no soy idiota. ¿Desde cuándo los rayos gamma pueden transformarse en rocas? Gwen contuvo la risa. Se acercó más y bajó la voz tras echar un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. ¿Recuerdas septiembre de 2009, cuando Hulk arrasó Nueva York? Aug se congeló y luego asintió lentamente. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ese día se había grabado a fuego en su alma, el mismo día en que su microcosmos despertó. Gwen continuó. También recuerdas a Abominación, ¿verdad? Se transformó usando la sangre de Banner. Sí. Bueno, estos no son Abominación. Son fragmentos excavados de los restos del laboratorio gamma tras la explosión que creó a Hulk. Algo en la detonación los cambió. Los militares los sacaron de los escombros en cuántico. Aunque entrecerró los ojos. ¿Y cómo llegaron aquí? El proyecto de Connors se financia conjuntamente con el ejército. Oscorp mantiene vínculos con el gobierno desde hace décadas. Connors fue médico militar, así que, como es lógico, su investigación sobre regeneración cuenta con su apoyo. Aunque absorbió eso en silencio. Dentro del laboratorio, un técnico fijó un frasco de suero a un soporte y manipuló un brazo mecánico, levantando una de las piedras gamma de su contenedor. ¿Qué están haciendo con ello? Estoy probando suero regenerativo, respondió Gwen. Suero de lagarto, murmuró Aug. Todo el mundo sabía que Connors buscaba el secreto de la regeneración de extremidades en reptiles. La mayoría de los científicos descartaron la idea. A Aug nunca le había importado lo suficiente leer los detalles, ni antes ni después de despertar su microcosmos. Pero Gwen, sin sorprenderse por su conocimiento superficial, asintió. Cree que la exposición a rayos gamma combinada con ADN reptiliano podría desvelar el descubrimiento. La mirada de Aug no se apartó de la piedra. ¿Puedo entrar y echar un vistazo más de cerca?
La sospecha brilló en los ojos de Gwen. No te interesa de verdad convertirte en un monstruo, ¿verdad? No, respondió Auk con calma. Me interesa saber qué hay dentro de esa piedra. Se suponía que los rayos gamma no se podían contener. La radiación se dispersaba una vez emitida. Pero este era el universo Marvel. La ciencia se desviaba fácilmente. Gwen dudó un momento y asintió levemente. De acuerdo. Pero no toques nada. El alivio recorrió el pecho de Auk. De camino, miró a Max Dillon, todavía encorvado sobre una caja de conexiones. Max, voy a entrar a revisar la piedra. El hombre levantó la vista, sonriendo tímidamente. Adelante. Lo arreglaré en un minuto. Auk le devolvió la sonrisa y luego siguió a Gwen pasando el escáner, a través de la pesada puerta de seguridad. Y luego, tan pronto como su mirada se fijó en la piedra dentada y brillante sujeta por el brazo mecánico, algo surgió dentro de él. De lo más profundo de su microcosmos surgió una revelación única e innegable. Sí. Esto fue todo. Gamma Neón. Chapter 24. The Sudden Accident. Un suave crujido, TCH. En el instante en que la piedra dentro de la cámara de contención se hizo añicos, una tenue luz se desató, algo que ningún ojo humano común podría percibir. Pero Auk la vio con claridad. Y en ese mismo instante, su microcosmos pulsó. No había ninguna duda. Gamma Neón. Finalmente lo había encontrado. La comprensión lo golpeó con claridad. El gamma neón no era más que radiación gamma solidificada, deformada por alguna anomalía desconocida hasta convertirla en una forma que pudiera almacenarse. Absurdo, quizás. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que ahora sabía dónde encontrar más. Cuántico. Las ruinas del experimento gamma de Banner. Todavía mirando la piedra, Auk ni siquiera notó que Gwen lo empujaba con el codo hasta que su voz lo sacó de su trance. ¿En qué estás pensando? Auk parpadeó. No querrás realmente convertirte en algo como abominación, ¿verdad? Presionó ella frunciendo el ceño. Reprimiendo las ganas de reír, Auk negó con la cabeza. Claro que no. Solo me preguntaba, tal vez los experimentos del Dr. Connors estén cerca de ser un gran avance. Como si lo hubieran llamado, Connors se acercó. Su bata blanca se balanceaba ligeramente al caminar, con el brazo extendido en señal de saludo. La ciencia siempre es un camino de ensayo y error, dijo, al oír las palabras de Auk. Pero sí, creo que estamos cerca del éxito. Doctor, saludó Gwen cortésmente. Curtis. Curtis Connors, corrigió con una cálida sonrisa, ofreciéndole su mano izquierda a Auk. Halcón, respondió, imitando el gesto. Soy compañero de clase de Gwen. Estoy haciendo prácticas de verano en ingeniería bioeléctrica. Vine con el señor Dillon. Disculpe la intromisión, doctor. Connors rió entre dientes. Te acabo de oír. ¿De verdad crees que mi trabajo puede tener éxito? He leído sus artículos, dijo Auk con suavidad. Si funciona, cambiará vidas. Beneficiará verdaderamente a la humanidad. Los ojos de Connors brillaron al oír esas palabras. Los elogios, o al menos el reconocimiento, eran poco comunes en su campo. Con una risa satisfecha, se disculpó y le dijo a Gwen. Muéstrale a tu compañera de clase algo de nuestro progreso. Gwen inclinó la cabeza hacia Auk. Entonces, ¿de verdad crees que lo logrará? Antes de que Auk pudiera responder, las luces del techo parpadearon. Una fracción de segundo después, estallido. Las bombillas explotaron, sumiendo el laboratorio en la oscuridad. Gritos, el chirrido de maquinaria estresada, y luego, presión. Una ola de fuerza aplastante se precipitó hacia Gwen. Sin pensarlo, Auk dio un paso adelante y extendió su mano derecha. Un dolor agudo le atravesó la palma de la mano. Entonces, de repente, se encendieron las luces de emergencia. Lámparas rojo sangre iluminaron el laboratorio con un resplandor inquietante. Un grito atravesó el caos. Una investigadora yacía despatarrada en el suelo, agarrándose la garganta mientras la sangre se le escapaba entre los dedos. Una centrífuga se había roto, con fragmentos incrustados profundamente. Sus ojos se desorbitaron mientras la vida la abandonaba, y el carmesí se extendió por las baldosas. El laboratorio estalló en pánico. La gente gritaba, corría en busca de ayuda y buscaba vendas. Pero los ojos de Gwen estaban fijos en Auk. Muéstrame tu mano. ¿Qué? Sin esperar una respuesta, agarró su muñeca y tiró de su palma para que quedara a la vista. Se quedó sin aliento. Su mano estaba intacta. Sin herida. Solo un pequeño trozo de piel, fresca como recién regenerada. Auk sonrió levemente, retirándolo.
No es tan bonito como el tuyo, ¿verdad? Gwen no dijo nada, sus cejas se fruncieron aún más. Seguridad y médicos llegaron en masa, comenzando a despejar la escena. Hawk aprovechó la distracción para escabullirse con Max Dillon a su lado. Pero Gwen se quedó allí, inquieta. Sabía que no lo había imaginado. La fuerza opresiva, las gotas de sangre que cayeron al apagarse la luz. Su mirada cayó al suelo donde había estado parada. Y allí, manchas de color rojo oscuro salpicaban las baldosas blancas. Sangre. Su corazón dio un vuelco. Un ratón de laboratorio con la cola cortada se acercó corriendo, olió las manchas y luego las lamió con entusiasmo. Las pupilas de Gwen se contrajeron. Mierda. Sin dudarlo, corrió hacia las manchas, con el pánico aumentando en su pecho. Chapter 25. Abeautis Phone, Abeautis Laptop. La noche cayó sobre la ciudad. En la azotea de su nuevo apartamento, aunque estaba sentado con la espalda apoyada en un tubo de ventilación, con el sudor aún seco de su rutina nocturna. Se ajustó los pantalones cortos, cogió su refresco de cola y dio un largo trago. Entonces se acordó. Dejando la lata a un lado, extendió la palma de su mano derecha. El tenue parche de piel fresca que Gwen había visto antes, el que delataba su curación, había desaparecido sin dejar rastro. Desde que despertó su microcosmos, cada aspecto de su cuerpo había trascendido los límites humanos. Incluso sin encender su cosmos, su fuerza bruta podía triturar piedra, destrozar muros e incluso doblar acero. Su velocidad, si la forzaba, podía romper la barrera del sonido. Su físico podía soportar golpes que matarían al hombre común, y su recuperación, aunque aún no era la verdadera inmortalidad, era inalcanzable. La fatiga y las heridas leves no significaban nada para él. El fragmento de centrífuga de antes era la prueba. Si no hubiera intervenido, Gwen habría muerto al instante, con la cabeza perforada antes de que pudiera gritar. Pero no era eso lo que le pesaba. Presionó su mano izquierda contra el punto de su palma derecha donde había sentido el dolor, frunciendo ligeramente el ceño. El zumbido de un tono de llamada lo sacó de sus pensamientos. Su teléfono. La primera llamada desde que compró una tarjeta SIM. Hola. Sí, soy yo. ¿Ya llegaste? Está bien. Estaré allí enseguida. Hacer clic. Hawk se puso de pie. Un movimiento fugaz lo llevó a la escalera de incendios en un instante, de vuelta a su apartamento, donde sacó 5 billetes de 100 de su mochila. Su computadora finalmente había llegado. 10 minutos después, se encontraba en la entrada de Bridge Park, escaneando la calle vacía antes de marcar el número almacenado en sus contactos. Los faros de una camioneta parpadearon en respuesta. La puerta del conductor se abrió y salió una joven asiática de pelo largo y castaño. De unos 20 años como mucho, levantando el teléfono en señal de agradecimiento. La ceja de Hawk se arqueó. Esquive. El futuro Quake. Ella lo señaló con indiferencia. ¿Mejor que Superman? Hawk rió entre dientes. Definitivamente. Sin más preámbulos, Esquille sacó una laptop de la camioneta y se la entregó. 3 años, casi nueva. Reinstalé el sistema yo mismo. Compruébalo. Si funciona, págame. Hawk lo aceptó sin decir palabra. $500 no era poca cosa, no para él. Una parte de él incluso había considerado pedirle a Gwen una computadora de repuesto. Pero un hombre debía conservar cierto orgullo. Abrió la máquina, probó su arranque y sus funciones básicas, y la volvió a cerrar. Satisfecho, entregó el dinero. Esquille lo contó rápidamente y luego sonrió, extendiendo la mano. Un placer hacer negocios. Igualmente. Hawk lo agarró con firmeza. Sin bromas, sin charlas triviales. Solo una transacción. Ella se deslizó de nuevo en su camioneta y se alejó, con el motor retumbando en la noche. De regreso a casa, Hawk colocó la computadora portátil de la belleza en su mesa plegable, al lado del teléfono de la belleza que Gwen le había impuesto. Uno al lado del otro, los dispositivos parecían mirarlo fijamente. Sí, Gwen era mejor. Espera. ¿En qué carajo estoy pensando? Desechó ese pensamiento y conectó la computadora portátil al punto de acceso del teléfono de Gwen. Próximo paso. Cuántico. En su pantalla brillaban los mapas satelitales. Las zonas seguras de la base estaban borrosas, pero no importaba. Un edificio en ruinas, rodeado de una valla de chapa, le llamó la atención al instante. El laboratorio de Banner. Media hora de investigación lo confirmó. Archivos de noticias, blogs antiguos y archivos filtrados lo relacionaron todo perfectamente. El lugar del accidente de Bruce Banner, ahora en cuarentena discreta. Internet fue implacable.
El mundo sabía de Hulk, de la transformación de Banner, incluso de su pasado con Betty Ross. Los chismes llenaban los huecos, pero Hulk los ignoraba por completo. Su enfoque era singular. El laboratorio. Las piedras. Gamma Neón. Con el codo apoyado en el escritorio y la barbilla apoyada en la palma de la mano, Hulk miró fijamente el mapa brillante. Tendría que romper su límite inferior. No tenía dinero, y aunque lo tuviera, Cuántico no lo vendería. Pero necesitaba las piedras. Para su tela. Solo quedaba un camino: tomarlos. Y esa fue la diferencia. Si robaba el vibranio de Wakanda, las consecuencias no serían solo suyas. Las grandes potencias mundiales jamás permitirían que Wakanda lo acaparara discretamente. Tarde o temprano, la presión de arriba los obligaría a compartirlo. Cuántico, sin embargo, eso fue diferente. Pero no importa. Su mirada se agudizó y se fijó en las ruinas marcadas en la señal satelital. Las piedras Gamma Neón. Él los tendría. Chapter 26. Fired Midway. Al día siguiente. En el metro hacia Oscorp, la mente de Hulk estaba en otra parte. En Cuántico y las piedras escondidas allí. Si iba a capturarlos, tenía que ser rápido. Rápido y decisivo. No alargues las cosas. Porque esto no era un almacén cualquiera. Era Cuántico, sede del Centro Federal de Entrenamiento para las Fuerzas del Orden, la Academia del FBI y, muy cerca, el mismísimo Langley. Intentar robar desde allí era como pisotear las cabezas de los militares, el FBI y la CIA, todos a la vez. ¿Y qué? Las piedras Gamma Neón eran suyas. Aún así, murmuró para sí mismo, planes antes de actuar. Primero, exploraré la zona. Como mínimo, necesito una ruta de escape adecuada. Perdido en sus pensamientos, escaneó Oscorp y se dirigió al departamento bioeléctrico. Minutos después, lo llamaron a la oficina del supervisor. Max Dillon ya estaba esperando adentro. El supervisor calvo y cansado suspiró, frotándose la sien. A partir de hoy, Dillon, te reasignarán a mantenimiento. Max se puso rígido. Señor, yo, no he terminado. El supervisor se volvió hacia Hulk. Hulk, estás despedido. Aún así recibirás el sueldo de esta semana. Los ojos de Max se abrieron de par en par, pero Hulk solo parpadeó, tan tranquilo como siempre. Ya lo había adivinado. ¿Puedo al menos saber por qué? Preguntó Hulk con calma. El incidente de ayer en el laboratorio del Dr. Connors. Exactamente como pensaba. Max se enfureció. Pero señor, ese apagón no fue culpa nuestra. Solo proporcionamos energía al edificio. El equipo del laboratorio funciona con otra, basta. El supervisor lo interrumpió con un gesto. No hay debate. Dillon, fuera. Hulk se queda. Max dudó, mirando entre los dos. Hulk se encogió de hombros levemente. Está bien, Max. De acuerdo. Max se escabulló con los hombros hundidos, dejando la oficina sumida en el silencio. El supervisor volvió a suspirar, con la mirada cansada. Puedo proteger a Dillon, pero a ti no. Has sido excelente, Hulk. Si hay algo que pueda hacer por ti, dilo. Hulk sonrió. Solo explícale las cosas claramente a la señora Snow. Eso es todo. El hombre parpadeó y asintió aliviado. Ya lo hice. Le dije a Selena que tú Ese otro, Max, recordó Hulk. Sí, Max, exhaló el supervisor. Sé que no fue ninguno de los dos, pero órdenes son órdenes. Hulk rió entre dientes, negando con la cabeza. La verdad era evidente. Algún alto mando había intentado descargar sobre la división bioeléctrica más responsabilidad de la que podía asumir, y cuando las cosas salían mal, necesitaban chivos expiatorios. Mezquino. Predecible. Perfectamente corporativo. Aceptó su sobre con el pago, $800, y salió de Oscorp con paso ligero. Libre al fin. Espera. Halcón. Se giró al oír el sonido. Gwen salió apresuradamente del edificio, ligeramente sin aliento. ¿La señora Snow te llamó? Preguntó. Sí, admitió Gwen, apoyándose en las rodillas para recuperar el aliento. Bajé corriendo en cuanto supe que te ibas. Al mirarlo, la preocupación llenó sus ojos. ¿Estás bien? Hulk se encogió de hombros. Estoy genial. Y lo era. Había conseguido lo que buscaba, la confirmación de Gamma Neón, e incluso se había embolsado una semana de paga por las molestias. Sonrió. Tranquilo. No es nada. El supervisor incluso me dijo que puedo volver durante las vacaciones de invierno si quiero. No es que lo hiciera. Pero nunca estaba de más dejar las puertas entreabiertas. Gwen lo estudió a la cara y asintió lentamente, tranquilizada.
Muy bien, ¿y ahora qué? Aún te queda más de un mes para que empiecen las clases. Me quedaré en casa a leer un poco. No tiene sentido buscar trabajo a estas alturas. La despidió con un suave gesto. Vuelve adentro. Estoy bien. Dudó un momento y luego sonrió levemente. De acuerdo, pero si estás libre, vamos a estudiar juntos a la biblioteca. Auk se quedó congelado por medio segundo. Pero antes de que él pudiera responder, ella se giró, con las manos en los bolsillos, y caminó hacia las puertas de vidrio de Oscorp, lanzándole un último y alegre saludo. Él frunció el ceño ligeramente mientras la observaba irse. Luego se dio la vuelta y apretó los labios en una fina sonrisa. Es hora de moverse. Cuántico. Sus puños se apretaron. Mi Gamaleón, es mío. 3, Chapter 27. Outplans a Robbery, Hedge Robed un zumbido, 2:30 p.m. El vuelo procedente de Nueva York aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Media hora después, Auk salió de la terminal, viajando ligero. Paró un taxi, se sentó en el asiento trasero y dio la dirección de un pequeño motel en Cuántico. El joven conductor negro asintió, encendió el taxímetro y salió del aeropuerto. Cuántico albergaba la base de la Marina y la Academia del FBI, pero eso no significaba que los civiles no pudieran visitarla. Simplemente no se les permitía entrar a las zonas restringidas. El pueblo en sí estaba abierto. Y cuando Auk se proponía algo, actuaba. 1000 días de entrenamiento individual, 10.000 golpes al día, habían forjado su voluntad tanto como su cuerpo. Esa mañana, salió de Oscorp y, al mediodía, ya había comprado un billete para el primer vuelo al sur. Ni siquiera había ido a casa a cambiarse de ropa. Menos mal que había estudiado los mapas satelitales toda la noche. Si no, ahora mismo estaría vagando a ciegas. Plan A. Entrar sigilosamente. Plan B. Si te descubren, atacar con fuerza y acabar rápido. Simple. Eficaz. Se recostó en el asiento, observando el paisaje. Frunció el ceño al ver al conductor por el retrovisor, pero en lugar de hablar, Auk sacó su teléfono. Se le había olvidado reiniciarlo después del vuelo. Al encenderse, los sonidos de notificación llenaron la cabina. Auk levantó una ceja y movió el pulgar para revisar la pantalla. Fue entonces cuando lo sintió. Acero frío presionándolo desde el asiento delantero. El cañón de una pistola. No te muevas, gruñó el conductor. Dame el teléfono. Auk se sentó allí en silencio. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No iba a robar en Cuántico? ¿Cómo demonios me robaron primero? Apretó la mandíbula. Así que esto era Washington, después de Cristo. ¿La seguridad era peor que la de Nueva York? Menudo chiste. La mirada del conductor se cruzó con la suya en el retrovisor, con voz firme. Te dije que no te movieras. Pásalo. Augladeó la cabeza. ¿Quieres que no me mueva o que te pase el teléfono? El hombre parpadeó, desconcertado. Tú, deja de hablar con tanta insolencia, ring. El teléfono en la mano de Auk se iluminó. Una llamada entrante. De Gwen. No lo dudó. Apretó aceptar y se lo llevó al oído. Hola. El conductor abrió mucho los ojos. ¿Acaso este tipo estaba loco? Le apuntaba con una pistola, y el chico simplemente, respondió una llamada. El conductor maldijo y pisó el freno. El coche dio una sacudida. Se giró en el asiento y se lanzó hacia Auk. Pequeño. Ruido sordo. Ah. Al otro lado de la línea, Gwen hizo una pausa. ¿Eso fue un grito? Auk, acabo de oír a alguien gritar. Sí. Alguien cerca está viendo una película de acción violenta. Qué curioso, sonó exactamente como el sonido de las costillas de alguien rompiéndose. Oh. Auk miró hacia abajo al conductor jadeante, desplomado contra la consola, agarrándose el costado donde había aterrizado el puño de Auk. ¿Puedes saberlo por un grito? Gwen se rió entre dientes. Claro. Mi papá es capitán de policía. Entre tú y yo, ya soy más profesional que la mayoría de los novatos. Ya veo. Auk se quedó sin palabras. Los genios eran realmente especiales. Su risa sonó más alegre. Es broma. No podría decirlo. Genial. ¿Y yo qué te creí? De todos modos, tu teléfono estaba apagado antes. Intenté llamarte una docena de veces. Auk, aún sujetándole la boca al conductor con una mano, mantenía el teléfono pegado a la oreja con la otra. ¿Qué pasa? Baja, dijo Gwen simplemente. El doctor Connors se sintió culpable después de que te despidieran. Te preparó un regalo. Como tenías el teléfono apagado, vine yo misma. ¿No estás en casa?
Estaba sentada en su Corolla amarillo, aparcado frente a su nuevo edificio. Había un sobresellado en el asiento del copiloto. Auk se quedó paralizado un segundo. Luego se recuperó rápidamente. Bueno, no estoy en casa. ¿Por qué no lo guardas y me lo das cuando empiecen las clases? Ya salí del coche. El sonido de su puerta al cerrarse se oyó débilmente en la línea. Tu casa está en el último piso, junto a la calle, ¿verdad? Tienes la ventana abierta. Subiré por la escalera de incendios y la dejaré dentro. Auk parpadeó. Espera, ¿cómo sabes cuál es el mío? Vi tus pantalones cortos colgados en la ventana, respondió Gwen con indiferencia. Son los mismos que llevas 3 años usando. ¿No eran pantalones antes de que los cortaras en shorts en 10º grado? Oh. Está bien, dejaré esto. De todos modos, tengo que volver pronto. La línea se cortó. Chapter 28. Aukin de Fotoan, Auk escuchó la línea muerta en el teléfono, en silencio nuevamente. Su mente daba vueltas rápidamente. No era que temiera que Gwen entrara en su apartamento. Simplemente estaba revisando todo lo que ella pudiera ver. Cualquier cosa indecente, cualquier cosa peligrosa. Indecente. Nada. Ni carteles ni revistas. Era demasiado pobre para eso. Cuando estaba inquieto, entrenaba en la azotea hasta que el agotamiento lo obligaba a dormir. ¿Peligroso? Quizás. Las 5 armas Chitauri estaban escondidas bajo su cama, bien envueltas en sábanas. Pero a menos que se metiera debajo, no habría forma de encontrarlas. Así que, déjala. Tenía asuntos más importantes que atender. Auk guardó el teléfono en el bolsillo. Su calidez se transformó en una fría indiferencia. Su mirada se endureció. El joven negro con la pistola en la cara se quedó paralizado ante la mirada. Los labios de Auk se curvaron. Ahora, es mi turno de robarte. Mientras tanto, Gwen ya había subido por la escalera de incendios, había apartado los pantalones cortos que colgaban de la ventana y se había deslizado hacia el apartamento de Auk. Era pequeño, abarrotado por un sofá de segunda mano y una mesa plegable con un portátil encima, pero limpio y organizado. Su primera impresión, cómoda. Al dejar el sobre de Connors sobre la mesa, los ojos de Gwen se posaron en la tapa de la computadora portátil. Pegatinas. Pegatinas lindas y femeninas. ¡Qué mono!, murmuró sonriendo. ¿Así que la última dueña era una chica? Ni siquiera consideró que Auk los había puesto allí. Imposible. Porque nadie conocía a Auk mejor que ella. Ella se giró para irse. Pero una corriente de aire de su chaqueta levantó el sobre de la mesa y lo envió flotando hasta el dormitorio. Ella se inclinó para recogerlo y se quedó congelada. Un tenue resplandor verde pulsaba debajo del bulto envuelto en la sábana debajo de la cama. Respiración. Incluso a la luz del día, tenue pero constante. Si no lo hubiera visto con el rabillo del ojo, nunca lo habría visto. Frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Se levantó, todavía sosteniendo el sobre, y sus ojos se posaron en la mesita de noche. Un marco de fotos roto. Dentro, una foto. Lo recogió. Times Square al fondo. 2 adolescentes, de unos 14 años. Llevaban la ropa descolorida, pero sus sonrisas brillaban. El niño halcón. Sonriendo de una manera que ella nunca le había visto. ¿Y la niña? Pálida, aferrada a su brazo, sonriendo igual de brillantemente. ¿Una hermana? Se preguntó Gwen. Nunca había mencionado ninguno. ¿Muerto, quizá? La idea se le cruzó por la cabeza. Eso explicaría su silencio. Ella dejó el marco con cuidado, se giró para irse, luego se detuvo. El sobre. Ella regresó, solo para ver que ya no estaba. Entrecerró los ojos. Cayó de rodillas y volvió a mirar debajo de la cama. Allí estaba. Empujado más profundo. Ella metió la mano. Sus dedos rozaron el sobre. Y la sábana. Frío. Metal frío. La sensación le sacudió los nervios y le llegó a la mente. Chapter 29. Auk opens the Slaughter Valve 50 kilómetros al norte de Cuántico. Auk había estudiado los mapas satelitales, memorizando cada calle alrededor de Cuántico. Así que, en cuanto el taxista se desvió, supo que algo andaba mal. Su memoria siempre había sido aguda. Desde que despertó su Cosmo, era impecable. Salió del coche y miró a su alrededor. Remoto. Entueviar. Un lugar perfecto para un robo, un asesinato y una tumba poco profunda. Con razón el chico lo había traído hasta aquí. Detrás de él, el chico negro gemía desde el taxi, magullado pero vivo. Por ahora. Auk abrió la puerta de un tirón, lo sacó con una mano y lo arrojó al barro.
El niño se levantó de un salto, cayó de rodillas y suplicó entre dientes. Por favor, no me mates. Por favor. Sé que me equivoqué. No me mates. Aug lo miró fríamente. No te arrepientes. Solo tienes miedo de morir. El niño se quedó paralizado y tembló aún más. Dame una razón para no matarte. Desesperado, el niño tartamudeó. Mi coche, llévatelo. Mi dinero también, tengo dinero. No es suficiente. Si te mato, tu coche y tu dinero serán míos de todos modos. Piénsalo mejor. No puedes matarme. Te perseguirán. Si me dejas vivir, juro que no diré ni una palabra. Aunque entrecerró los ojos. Considerando. Probando las palabras del chico. El corazón del chico dio un vuelco, confundiendo el silencio de Aug con vacilación. Su mano se deslizó hacia el cuchillo que llevaba en la cintura. Luego se abalanzó. Morir. La palma de Aug golpeó su cráneo. Crujido. Crasquilleo. Giró. La cabeza del niño giraba violentamente, cada vez más rápido, hasta que su cuello se desgarró con un desgarro húmedo. Salpicó sangre. La cabeza se hundió en el barro. Aug bajó la mirada hacia el rostro sin vida, aún amenazador. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. De verdad iba a perdonarte. Qué lástima. Los de tu especie nunca cambian. Temen la fuerza, nunca la respetan. Te di una oportunidad. Pensaste que tenía miedo. 4 se apartó del cadáver. El aire olía a hierro. Fue su primer asesinato real. Y no sintió nada. Sin culpa. Sin enfermedad. No era tan diferente de aplastar a un chitauri. Parecían humanos, pero por dentro, solo eran insectos. No se inmutó entonces. No se inmutó ahora. La válvula estaba abierta. Matar ya no estaba prohibido. Nunca más pudo cerrarse. Aún, matar cuando es necesario. No matar por placer. Un hombre verdaderamente fuerte siempre mantiene la humildad. Tos se deslizó dentro de la cabina, pisó el acelerador y condujo hacia Cuántico. El cuerpo, la cabeza, la sangre, nada de eso importaba ya. Una muerte o 100, solo números. La válvula de escape se había abierto. Media hora más tarde, el camino de tierra volvió a quedar en silencio. Luego, pasos. Aparecieron 3 hombres con trajes oscuros y gafas de sol, sus miradas se posaron en la cabeza cortada y el cuerpo tendido en el suelo. Chapter 30. Gwynplaine Satraqueron Aug no condujo el taxi robado hasta Cuántico. Lo arrojó a un río a 10 kilómetros de distancia y luego caminó por la carretera hasta que la suerte le ofreció un aventón. La esposa de un militar, que regresaba a casa con provisiones, lo vio y se ofreció a llevarlo. Aunque aceptó sin dudarlo. Lo dejó en una tienda de ropa del pueblo, sin ofertas incómodas de alojamiento ni preguntas indiscretas. Aug simplemente caminó el resto del camino y se alojó en un motel barato de carretera. Miró por la ventana. La base de Cuántico estaba justo ahí. Torres de vigilancia, soldados en la entrada, puestos de control para cada vehículo. Imposible entrar de día. Así que esperaría. Mañana, exploración durante el día. Mañana por la noche, atacar duro y rápido. Si alguien lo relacionara con ese taxista muerto, no importaría. Solo otro cadáver. Solo otro caso sin resolver. Para cuando los investigadores lograran rastrearlo, si es que alguna vez lo hicieron, ya habría falsificado su tela. Y una vez que se puso eso, invencible. Esa noche, aunque entrenó. 1000 golpes, 10.000 golpes. Sudor goteando, músculos tensos, su cosmo ardiendo. Luego una ducha fría, vapor saliendo, y por fin, descanso. Al salir, su teléfono vibró. Lo cogió justo cuando se apagaba. Batería agotada. Figuras. Se encogió de hombros y lo tiró a un lado. A Aug nunca le importaron los teléfonos. Nadie a quien llamar. Nadie que lo llamara. Entonces se metió bajo las sábanas y en cuestión de minutos estaba dormido. Mientras tanto, en Nueva York, Gwen frunció el ceño mirando su teléfono. Por tercera vez, la llamada fue directa al buzón de voz. Tocó la pantalla e introdujo un código de verificación. Se abrió un mapa. Un punto parpadeante pulsó, lejos de Keynes. Washington, después de Cristo sus ojos se abrieron de par en par. El teléfono de Aug. En Washington DC. ¿Alguien lo robó? No pretendía rastrearlo, la verdad. Pero cuando le dio su viejo teléfono, olvidó cerrar sesión. Esa noche, recibió una alerta automática. Dispositivo activo fuera de la ubicación registrada. Su primer pensamiento fue robo. Después de todo, en Nueva York había ladrones por todas partes.
Había perdido su primer teléfono en menos de 3 días. Pero aún así, cerró la ventana del rastreador y se reclinó, mordiéndose el labio. Olvídalo. Si Au de verdad se volviera loco, le daría otro al empezar la escuela. Abrió de nuevo la pestaña que estaba leyendo. Un artículo de periódico, posterior a la batalla de Nueva York. Fotos de calles arrasadas, edificios destrozados, manzanas enteras arrasadas. El mundo de su padre. Su mundo. Y entonces oyó botas en el pasillo. Ella se levantó de un salto, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Papá. George Stacky se detuvo en seco, sorprendido por el brillo en los ojos y la voz entrecortada de su hija. Luego sonrió. No, Gwen, no tengo ningún chisme nuevo sobre Spider-Man esta noche. Últimamente, el Departamento de Policía de Nueva York estaba furioso por el justiciero enmascarado que andaba por Manhattan. Los medios estaban entusiasmados. Internet bullía de teorías. Pero Gwen negó con la cabeza. No me interesa Spider-Man. George arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Ayer tú? Esa fue idea de Mary, no mía. Interrumpió rápidamente, luego se suavizó y lo miró con una mirada suplicante. Papá, ¿puedo pedirte un favor? Espero que hayan disfrutado mucho el episodio. Sin más, los veo luego. Suscríbanse y dejen su like.